Buenas tardes, a continuación expondré el primer punto. ¿Cuál es el contexto ambiental donde se desarrolla este proyecto, obra o actividad? El río Bogotá nace en la Laguna del Valle, ubicada en el páramo de Guachaneque, en el municipio de Villapinzón, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de aproximadamente 380 kilómetros, desde su nacimiento, pasando por la represa del Muña, el Salto del Tequendama y hasta su desembocadura en el río Magdalena. Se nutre por diversos ríos: Tejar, Cisga, Neusa, San Francisco, Negro, Barandillas, Teusaca, Frío, Chicú. Cada uno de ellos aporta diferentes vertimentos al río Bogotá a lo largo de todo su recorrido. Las principales fuentes de contaminación que son vertidas a los ríos y quebradas consisten en los residuos de aguas negras directamente de las poblaciones sin previo tratamiento, además de actividades industriales como los residuos de las flores, de las minas de carbón, de las ladrilleras y también de los mataderos de diversos municipios que afectan directamente estos ríos y llegan directamente al río Bogotá, por lo cual contribuyen a su contaminación. Otra de las fuentes de contaminación proviene de la represa del Moña en el extremo sur de la sabana de Bogotá. La represa del Muña se formó gracias a las aguas de los ríos Muña y Aguas Claras. El embalse se ha contaminado por el bombeo y almacenamiento de aguas negras por parte de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, EMGESA, que son vertidas directamente a la represa sin ningún tratamiento al embalse. Todo lo anterior, el río Bogotá presenta un serio problema de contaminación que ha producido la desaparición del oxígeno disuelto en el agua, su capacidad de autodepuración, convirtiendo sus aguas en tóxicas y ambientalmente incompatibles con cualquier tipo de uso. Segundo punto relativo a qué trámites, licencias, permisos, autorizaciones se deben adelantar para llevar a cabo el plan de salvamento del río Bogotá, es necesario pues mencionar una serie de aspectos previos. Primero, la relativa a que la sentencia que emitió el Consejo de Estado es sumamente compleja, y es sumamente compleja porque involucra diferentes sujetos, diferentes actores, como pueden ser las alcaldías, la CAR, por ejemplo, actores públicos o privados, y también es sumamente compleja porque involucra una serie de actividades muy numerosas y que implican también mucho esfuerzo y mucha cantidad de tiempo e inversión por parte de las autoridades. Entonces, lo primero que hay que decir para responder esta pregunta es que en términos generales la autoridad encargada de emitir permisos, licencias, autorizaciones, visto buenos en materia ambiental es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emite, aunque no únicamente, sí fundamentalmente, licencias ambientales. ¿Cuál es el factor o el criterio fundamental para que esta autoridad emita un permiso que se denomina licencia ambiental? Es primero que se genere un deterioro grave sobre los recursos naturales, sobre el medio ambiente, sobre el ambiente, o que si bien no se genere ese deterioro, sí se generen unas modificaciones que sean visibles o que sean evidentes, notorias es la palabra que utiliza la ley, sobre el paisaje. En ese sentido, ¿qué es lo que se debe decir? Que con el plan de salvamento del río Bogotá no se busca explotar recursos naturales, no se busca tampoco fundamentalmente realizar cambios notorios sobre el paisaje, sino todo lo contrario. Lo que se busca es descontaminar ya de una vez y por todas, de manera permanente, el río Bogotá, una situación que se ha venido tratando de hacer ya desde hace más de una década y que no se ha podido completar y concretar hasta el día de hoy. En ese sentido, la primera conclusión es que no se requieren licencias ambientales para descontaminar el río Bogotá. Pero no obstante, la ANLA, como ya lo dije, no solamente emite licencias ambientales, sino que emite también, por ejemplo, visto buenos, certificaciones, autorizaciones. Entonces, ¿cuál es la segunda conclusión? Si bien es un número muy grande, porque son más de 47 las órdenes que emitió en su sentencia el Consejo de Estado, sí pudimos identificar al menos dos trámites que deben llevarse a cabo ante esta autoridad que es fundamental. Bueno, la segunda actividad que sí se tiene que llevar a cabo y que, como ya lo dije, requiere estudios es aquella en la que el Consejo de Estado dice que estas entidades o que las entidades, ciertas entidades públicas, tienen la obligación de revocar aquellas licencias ambientales que se hayan entregado en zonas excluidas de explotación. Entonces, si bien son
una pluralidad de entidades las que tienen legitimación por activa para llevar a cabo estas actuaciones. Es fundamentalmente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la titular y la que está legitimada no solamente por activa, sino la que tiene jurisdicción para precisamente revocar toda esta serie de títulos, de autorizaciones o de permisos que se hayan concedido a particulares para explotar en estas zonas que ya delimitadas y que hacen parte precisamente de este plan de salvamento del río Bogotá, estarían excluidas de cualquier tipo de explotación. La otra orden emitida por el Consejo de Estado hace referencia a la obligación que tienen estas entidades de delimitar y inventariar las zonas de humedales. Esto pues precisamente para tener una actualización de la información que se tiene respecto de los humedales que están muy relacionados también con el río Bogotá y con el sistema pues acuífero e hidrográfico en la zona de Bogotá y en Bogotá en términos generales. Pero ¿qué es lo que queremos señalar? Que para que se pueda llevar a cabo esta actualización y esta identificación y este inventariado de humedales y de cuenca hidrográfica, se requiere un permiso que se llama permiso de recolección de especímenes de especies para la realización de estudios ambientales. Este estudio es emitido también por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y, como ya lo dije, es la ANLA, y configuraría pues entonces la segunda excepción que nosotros encontramos entre las numerosas órdenes emitidas por el Consejo de Estado que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para concluir este punto, entonces diría que en términos generales no se requieren muchísimos permisos, ni muchísimas licencias, ni vistos buenos, ni autorizaciones por parte de entidad alguna, porque se tratan de actividades ordenadas específicamente a cada autoridad y que recaen dentro de su jurisdicción, de modo que no tendrían que solicitar ninguna autorización a entidad alguna. La tercera pregunta: ¿cuál es la normatividad ambiental vigente, general y especial para la realización de este tipo de proyecto, obra o actividad? El marco normativo que rige la protección, saneamiento, restauración, conservación y mantenimiento del río parte del artículo 8 de la Constitución Política, que señala la obligación general de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Resultan también aplicables los principios ambientales establecidos por el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, en particular las disposiciones que establecen especial protección para los nacimientos de agua. Resultan también aplicables las disposiciones especiales contenidas en el Decreto 2811 de 1974. Allí se establece que las aguas son de dominio público, son bienes inalienables e imprescriptibles. Igualmente resulta aplicable la Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, en particular frente al tema sobre tratamiento de los residuos líquidos. También es aplicable el decreto 2105 de 1983 relativo a la potabilización del agua, el decreto 883 de 1997 en lo relativo a las plantas de tratamiento, al igual que el decreto 3930 de 2010 frente a la misma materia. Bueno, como mis compañeros expusieron con anterioridad la pregunta número 1, número 2 y número 3, a mí me corresponde exponer la pregunta número 4. La pregunta número 4 básicamente establece qué acciones legales pueden utilizar los ciudadanos para defender los derechos de los afectados y defender los bienes naturales y ambientales y los derechos ambientales en el caso en concreto. Con nuestros compañeros llegamos a la conclusión de que se puede interponer la llamada acción popular. La acción popular y el fin de la misma es defender los derechos de los afectados, defender los recursos naturales y los derechos ambientales. Encontramos la acción popular regulada en el artículo 88 de la Constitución Política. Entonces, el artículo 88 de la Constitución Política establece que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, con el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia. En el caso concreto nos importa es el ambiente. Además encontramos que también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares que cada uno puede instaurar. Asimismo defenderá los casos de responsabilidad objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Encontramos entonces además la sentencia C de 215 del 99, en donde la Corte Constitucional establece que la acción popular es un instrumento y además este instrumento busca proteger esa categoría de derechos e intereses en cuanto se relaciona con el patrimonio, con el espacio, la seguridad y el ambiente, entre otros.
Además, encontramos que la acción popular, o también denominada acción de clase, la podrá materializar un grupo de personas que irán ante la justicia con el fin de obtener la respectiva reparación, y esa reparación se podrá individualizar con base en el daño que se haya ocasionado con anterioridad. Bueno, hay que tener presente que la acción popular es de naturaleza preventiva. Esto quiere decir que no se necesita que haya un daño como tal para que sí se pueda instalar la acción popular. Cuando se vea que se está viendo afectado, pero que aún no se ha afectado en su totalidad la colectividad, puede instalar la llamada acción popular. Bastará que exista una amenaza o algún tipo de riesgo. Además, esa es una de las características. Otra de las características es que es de carácter público, lo cual significa que se quiere proteger un derecho colectivo y de esta manera excluye las causas que son particulares o subjetivas. Encontramos la ley 472 del 98. Esta ley desarrolló el artículo 88 mencionado con anterioridad y establece que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, como lo había dicho con anterioridad. Hace además cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. En conclusión, encontramos que en el caso en concreto, que es lo que se busca es la conservación de la cuenca del río de Bogotá, las personas pueden ejercer la acción popular cuando vean que esos derechos están siendo vulnerados de una manera contingente.